Hola, vamos con el vídeo de análisis del fin de semana. Como siempre, antes de empezar, si os gustan estos vídeos, darle a me gusta. También podéis suscribiros al canal y además también podéis uniros al mismo. Mediante una pequeña aportación recibiréis más información, más detalles, vídeos durante la semana, de lunes a jueves, vídeos de operativa, soporte de resistencias, etcétera. Bien, semana de los mercados bastante interesante, sobre todo el viernes con los datos de empleo en Estados Unidos, que hubo bastante volatilidad, y para la siguiente semana tenemos los siguientes datos como más significativos. El lunes es festivo en Estados Unidos y Canadá, en Estados Unidos Columbus Day, el miércoles IPC en Alemania y los precios de producción en Estados Unidos, aparte las minutas de la FOMC. El jueves tenemos el dato de IPC en Estados Unidos, muy importante, va a generar mucha volatilidad, y también es festivo aquí en España, el jueves, día 12. Y el viernes, sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Esto es para mí lo que va a mover el mercado la próxima semana. También hay que estar atentos a la guerra que se ha iniciado ayer entre Israel y Palestina. La verdad que fue algo sorprendente, y en el futuro los índices y demás activos, pues como veis aquí, están cayendo. Alemania 80 puntos, el Dow 150, es decir, están bajando los activos de riesgo. No sé si por esa guerra, pero lo más probable es que sí. Fin de semana de bajadas, a ver cómo abre el lunes. Y recordad que el lunes es festivo en Estados Unidos. Bien, empezamos con los análisis. Aquí veremos como siempre el DAX, el Nasdaq, el oro y el Bitcoin, y en los siguientes vídeos miraremos el resto de activos con las divisas euro-yen, dólar-yen, euro-dólar, libra-dólar, otras materias primas como el petróleo WTI, metales como la plata, más índices como el Dow, SP, etcétera. Bien, empezamos como siempre por el DAX, en gráfico semanal, y aquí tenemos la vela semanal, una vela bajista pero con bastante mecha. Más del 50% de la vela es mecha, así que eso es importante porque vemos que se generan compras en la parte de abajo. De hecho, ya la semana pasada ya hubo compras en esa zona del 15.000. Ahí está. Llevamos 2 semanas que aparecen compradores en esa zona. Y es una zona importante. Como ya sabéis, la zona de 15.000 es donde aguantó el precio durante todo este año. Aquí, toda esta zona. Y ahora aquí sigue siendo soporte. Así que importante esta zona. Si hubiera cierres de velas por abajo, pues podemos tener más bajadas. Aquí hubo zona de cierre, bueno, aquí hubo vela de cierre por abajo y enseguida para arriba. Fue una falsa salida y arriba. Pero si cierra por abajo y aguanta el precio aquí un par de semanas, pues podemos tener más caídas. De momento no es zona de ventas. Zona cerca de soportes, parece una obviedad, pero no hay gente que lo hace. No se puede vender, sino comprar. Bien, gráfico diario. Ahí tenemos las velas de esta semana. Aquí la semana pasada había llegado al 161,8 de esta posible onda 3, 1, 2, 3. Esta semana hubo rebote y más bajadas. Para esta semana iniciar un poco la recuperación. Fijaos aquí la vela como cerró en el máximo. La vela de viernes cerrando el máximo. Recordad que ahora está bajando 80 puntos en el fin de semana. A ver cómo abre, pero importante lo que suceda el lunes en la apertura. Esta vela es alcista, para mí es alcista, aunque claro, las noticias del fin de semana pues va a hacer que baje, que se genere un hueco bajista el lunes, en la apertura de semanal. Bien, lo dicho, esta vela para mí es alcista. De momento tenemos máximos y mínimos decrecientes. Máximo, 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 mínimo, mínimo, mínimo. Así que máximos y mínimos decrecientes. Esto puede ser la onda 3, es decir, si hacemos aquí la estructura de ondas de Elliott, podemos tener aquí un 1, 2, 3, 4 y 5. Para una onda 3 extendida, y aquí tener el 1, 2, 2, y aquí hacer la onda 4. 4 y 5. Esto puede ser lo más probable para mí. Bueno, que seguimos un poco la tónica de la semana pasada y de la anterior.
esta estructura bajista. Si lo pongo por números para que se entienda, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en esta bajada, onda 3 extendida, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a trabajar con esta idea. Ahora estar en onda 4. Recordad que las ondas 4 y las ondas B son más complicadas en cuanto a ondas de Elliott. Son complicadas en el sentido de que son difíciles de operar debido a que tienen muchas vueltas. La onda 4 puede ser así y abajo. Generalmente tiene poca fuerza. De hecho, esta vela no es típica de onda 4. Después las ondas B también son así bastante... tienen muchas posibilidades. Así que, lo he dicho, ondas 4 y ondas B las más complicadas en cuanto a ondas de Elliott. Cuando acabe esta onda 4 tendremos otra bajadita más y a zonas de 14.600, 14.500. Eso para mí es lo más probable. Bien, vamos a trabajar con esa estructura. El gráfico horario. Aquí estructuralmente muy bien, lo comentamos en los vídeos semanales, porque teníamos estas bajadas muy fuertes. Y aquí ya hubo zona de rechazo. O vela de rechazo, mejor dicho, más que zona. Esta vela de rechazo y arriba. Y fijaros aquí, lo comentábamos con los mismos de canal durante, como digo, los vídeos de la semana. Fijaos aquí esto. Tenemos aquí una rotura de máximos decrecientes. Último máximo decreciente lo pongo en marrón. Rotura como esta. De aquí igual. Más último máximo decreciente lo pongo en marrón. Fijaos aquí las dos estructuras de impulsivas, por así decirlo, porque en gráficos menores sí que parecían impulsos. Y rotura de máximos decrecientes, rotura de máximos decrecientes. Y lo importante no es esto, sino lo que hace después. Y aquí lo que hace después es una bajada con velas muy grandes. Y vuelta en V. Sin embargo, aquí ya es distinto. Ya tenemos aquí dos velas grandes, pero una tercera vela ya es muy grande en sentido contrario, verde. Y esto es totalmente distinto. Fijaos aquí cómo consolida niveles. Es lo mismo operar esto para largos que operar esto para largos. Yo aquí fui alcista. De hecho, me sacaron aquí con stop en positivo. Tenía una compra, creo, con esta envolvente. Creo recordar, tampoco lo sé fijo, pero por aquí hubo alguna interesante. Y me sacaron con esta bajada de los datos de empleo en Estados Unidos, que fue esta bajada. Como siempre, también lo comentábamos por Telegram, esta bajada, las primeras horas, o mejor dicho, los primeros minutos después de un dato importante, suelen engañar. En este caso, hicieron las bajadas y después subidas. Y a mí me sacaron aquí con esto positivo por el tema de datos de empleo. Fue una pena porque estábamos alcistas. Pero lo más importante, que me desvío un poco del tema principal, que es esto. Tenemos el impulso, importante, o más importante incluso que el impulso, es lo que viene después. Vuelta en V, no operativo para largos. Y aquí sí queda operativo para largos, porque vemos cómo aguanta el precio. Es decir, el precio lo han subido hasta aquí arriba y aquí lo han aguantado. Eso quiere decir que hay fuerza compradora, o por lo menos no tenemos la fuerza vendedora que había aquí y que se trasladó para aquí. Esos detalles son los que generan entradas con bastantes más probabilidades. Sí. Bien, y ante esto pues queda buscar correcciones para entradas en largo. A ver cómo es esto, porque en principio estábamos trabajando con 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos buscado una corrección mayor de onda 4, como decíamos en gráfico diario. Esta es la estructura principal. Como dije antes, el lunes o en la apertura semanal habría con un gap bajista. Estamos aquí, habría a lo mejor en 200 por aquí. Tampoco es nada significativo, porque 80 puntos en un activo de 15.000 pues tampoco significa mucho. Soporte importante, esta zona del 15.190 más o menos, donde aquí fue resistencia, resistencia, resistencia. Ya puede actuar de soporte. Veremos qué pasa ahí. Mientras no pierda este mínimo, vamos a seguir siendo alcistas en corto plazo, es decir, en gráfico horario, para trabajar esa onda 4. Corrección para entradas en largo. Veremos qué pasa. Como dije aquí en este ejemplo, lo importante no es tener esto o tener esto, sino qué hace aquí. Si hace esto o si hace así. Esto o hace así. Lo importante es ese concepto. Y como digo, si hace algo parecido aquí, pues para arriba.
para trabajar esa onda 4 de gráficos mayores. Bien, vamos al gráfico del Nasdaq. Aquí también la subida importante. También, bueno, vamos a bajar, o mejor dicho, subir al gráfico semanal también, a ver cómo vemos la vela. Ahí está, fijaos ahí que se ha comportado técnicamente, lo veníamos comentando últimas semanas. Tenemos este impulso y aquí estamos trabajando con esta corrección un poquito más grande, un A, B y C. La vela de la semana pasada ya indicaba que aquí entrábamos, o entraban mejor dicho, a unos compradores en la zona de mínimos, con mecha más del 50% de la vela. De hecho quedó un doji y arriba. Esta vela inició bajista hasta aquí y sin embargo acabó verde. Es una vela alcista. Esto no quiere decir que hay que comprar aquí y que esto va a ser así. Pues ojalá fuera tan fácil. Esto es una vela alcista, es parecida a esta. Entonces, en principio, es alcista. Cuidado con lo que dije antes de lo que pasó el fin de semana, que los futuros están bastante negativos, pero estructuralmente, que aquí es lo que analizamos, son las velas, y estructuralmente, como digo, está alcista. Podemos trazar aquí una línea 0B incluso. Si rompe más condiciones alcistas, es una línea 0B porque origen B une un posible A, B y C. Bien, lo explico porque aún hay gente que a lo mejor esto no lo entiende, entonces mejor decirlo, que tampoco he inventado un tiempo. Lo he dicho, vela alcista en zona de mínimos y esto es alcista. Gráfico diario. Aquí tenemos la recuperación justo en el mínimo. Fijaros aquí lo que pasó en el mínimo. Lo comentamos últimas semanas. En este mínimo era importante lo que acontecía y llegó por primera vez y rebote. Llegó por segunda vez, incluso puede ser un doble suelo y rebote. Después miraremos este doble suelo a ver si puede ser viable. Y el viernes con datos de empleo, bajada en principio y pues para arriba con mucha fuerza. Lo veremos después en gráfico horario. Pero importante ese retorno de gráfico diario. En ese mínimo, este de aquí. Con una, este del amanecer y una casi envolvente. Y arriba. Llegando aquí a la EMA 50. Importante. Lo que decíamos, A, B y C. Y esta onda C formada por 1, 2, 3, puede ser 4, 5 o 4, 5, arriba. Ruptura de máximos decrecientes, importante. Buscamos correcciones para entradas en largo. Gráfico horario. Bien, aquí comentábamos también por los vídeos diarios, concretamente del jueves, que aquí, después de este movimiento, fijaos aquí en el mínimo, lo que ha hecho. Casi un doble suelo, o bueno, sin el casi, se activaría por aquí el doble suelo, es decir, ahora esta zona pasa a ser de soporte, es decir, si hay una corrección aquí, para entrar sin largo. Corrección como veíamos en el DAX, corrección así, no corrección así. Así que importante como haga esta corrección, sea aquí o sea aquí arriba, en el nivel y arriba, para trabajar este doble suelo. Bien, aquí fijaos, está aquí lo que decíamos también en el DAX. Esta bajada con los datos de empleo en Estados Unidos, primer movimiento de engaño, como suelen hacerlo habitualmente, y después arriba con mucha fuerza. Justo para complementar lo que comentábamos en ese vídeo del jueves, que esto puede ser un impulso. 1, 2, 3, 4, 5. Yo voy a completar aquí ese A, B y C. Perfecto, y arriba. Esta es nuestra estructura para operar el viernes, pero claro, estábamos viendo la llegada aquí. Si aquí dejaba patrón de cambio, opciones alcistas, pero con esta vela difícil operativa, porque aunque tengamos la idea de que aquí es zona de compras, si hay rechazo o si hay un patrón de cambio como un envolvente, hombro cabeza hombro en gráficos, hombro cabeza hombro invertido en gráficos inferiores, pues difícil con los datos macro, porque hay mucha volatilidad y mucha rapidez en los movimientos. Pero la estructura era clara para buscar ese movimiento alcista. Y lo he hecho. Para trabajar los próximos días, o mejor dicho el lunes, en el cortísimo plazo, vamos a trabajar ese doble suelo, que sería este de aquí. De hecho, vamos a poner un gráfico de 4 horas que se ve mejor. Ahí está. Este de aquí.
doble suelo, se ha activado por aquí, más o menos, y buscamos esa corrección hasta este punto para entrar en largo. Y hemos quedado el primer objetivo, este nivel, 15.130. Si hay vuelta así, lógicamente nos olvidamos. Bien, vamos al gráfico del oro. Gráfico de una semana. Fijaos aquí las velas semanales, impresionantes. Seguimos con máximos y mínimos decrecientes en esta temporalidad. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, aquí casi rotura, mínimo, máximo, mínimo. Sí, por aquí creo que fue una altura y para abajo. Bien, aquí la estructura fue un poco difícil. Incluso puede ser un ABC, aquí un ABC, onda X, y ahora un A, B y C. Con un doble zigzag, si estamos en una corrección. Para los que no entiendan el doble zigzag, lo explico un poquito mejor. Un zigzag sería este. Otro sería este. Y otro sería este. Para una corrección mayor. En busca de este mínimo, que ya ha llegado aquí. Y también aquí la media simple de 200 en gráfico semanal. Ese puede ser la idea. Esto es un doble zigzag, que es un patrón de correctivo. Este es el impulso, esto es la corrección para subidas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí, porque las velas son muy fuertes. Solo tendríamos opciones alcistas en este gráfico semanal, subida de cierres de velas por aquí, por esta zona. Zona del 1890, que queda muy lejos. Bueno, muy lejos. Queda $60. Así que mientras no haga esto, seguimos para abajo. Aunque tengamos estructura correctiva, hay que seguir pensando en cortos, mientras no haya cierres de velas por aquí arriba. Esto para trabajar el gráfico semanal. Fijaos aquí la vela la semana pasada. Esta semana ya hubo algo de mecha por aquí, casi el 50% de vela, y eso es llamativo. Gráfico diario. Fijaos aquí, impresionante lo que ha hecho el nivel. 1810, lo comentamos creo que en el vídeo del jueves, que le faltaba poco por llegar y lo más normal es que llegase. Y al punto. De hecho el mínimo ha sido 1810,50. Faltó ahí $50. Creo que en vela mínimo, sí, me faltó ahí $50, no, 50 céntimos. Y vela alcista. Después de esta bajada tan potente, una vuelta. La verdad que esto, ¿que puede subir hasta aquí? Pues puede subir hasta ahí, pero hay que tener cuidado. Lo más raro no es correcto decirlo. Lo más probable no es que haga una vuelta así, que puede hacerla así, pero como digo, no es lo más probable. Lo más probable es que haga una corrección y otro mínimo más. Y luego que ese rechazo, este rechazo sería de más probabilidad que este. Es decir, de más probabilidad de que se vaya más arriba. Eso es, en cuanto a probabilidad, lo que pasa, lo que suele pasar, vamos. Es muy raro que haga la vuelta en V. Bien, así que mucho cuidado aquí. Puede haber un rebote fuerte hasta este nivel, 1860, pero, como digo, puede ser correctivo para hacer otro mínimo más en este gráfico diario. Porque venimos de una bajada muy potente. Bien, y gráfico de una hora. Aquí tenemos aquí, sí que llegó al punto. Aquí el mínimo de esta vela fue 1810,50, bueno, punto. Porque el nivel está en 1810,60. Por eso decía aquí que llegara a punto. Siempre digo 1810, pero exactamente el nivel es 1810,60. Y esto no es un nivel que tenga puesto de hace unos días, sino ya de hace tiempo, un año, dos, no sé. Podéis ver vídeos de aquella época que eso es lo que aparece. Y lo he dicho, tenemos aquí la bajada fuerte, lo que decíamos en gráfico diario, pero en este gráfico horario. Bajada fuerte, lo raro es que haga una vuelta así. Lo más normal es que haga una consolidación o corrección y otro mínimo más. Y aquí sí que es más probable la subida que aquí. Lo que decíamos en gráfico diario, pero llevado a gráfico horario. Y aquí tenemos la ruptura de máximos decrecientes. Y buscamos correcciones para entrar en largo. A ver cómo afecta lo que comentaba antes en otros activos, lo del fin de semana, lo de la guerra en Israel. A ver cómo afecta el oro. Pero en principio tendría que ser alcista. ¿Es un valor seguro o era siempre un valor seguro? Bien, yo pinto también en este activo, en este envolvente y arriba. Consolidación para seguir subiendo.
Así que vamos a trabajar esos largos también aquí, buscando correcciones para seguir subiendo mientras no rompa este mínimo. Y para trabajar en este gráfico horario, esa posible corrección de toda la bajada que enviamos en gráfico diario y buscar zonas de 1860 más o menos, por aquí. 1863 está el nivel. Bien, mientras no pierda este mínimo, vamos a trabajar esa idea. Por último, vamos al gráfico del Bitcoin. Gráfico semanal. Ahí tenemos la vela semanal. Esta es la de hoy. A ver. Sí. Vela semanal alcista, aunque tampoco sin nada que destacar, sin nada espectacular. Y seguimos trabajando la misma idea. Esto puede ser un impulso, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora A, B y C. Si lo hiciera, buscamos condiciones alcistas por la zona de 22.000, 23.000, zona del 61,8, 50%. Lo que comentamos últimas semanas. Gráfico diario. Aquí seguimos con este movimiento. En principio seguimos para arriba porque desde mínimo tenemos el impulso, la corrección, el impulso, la corrección. Algo así, voy a poner corrección en rojo, corrección, corrección, y en principio lo que daría es subida. Por lo menos para alcanzar esta zona. Por lo que veo yo, esto parece más correctivo que esto. Es decir, esto es el impulso y esto es la corrección para por lo menos seguir subiendo. Y hacer una corrección un poquito más alta para esa onda B que veíamos en gráfico semanal. De hecho, aquí en gráfico horario se ve un poquito mejor. Voy a poner 4 horas, creo que... Aquí está, sí. 4 horas, amplío un poco las velas. Ahí está. Ahí tenemos ese canal alcista, que en principio es correctivo. Aquí tenemos los impulsos. Los impulsos, las correcciones, otro impulso. Y esto aquí no ha generado fuerza. De hecho, esta vela de aquí tiene que haber seguido bajando si fuera un impulso. 1, 2, 3, 4, 5. 4 y 5. Pero aquí hubo rechazo. Por eso pienso más en que podría alcanzar un nuevo máximo por aquí. O incluso hacer aquí una bajita más, tocar la parte de abajo del canal y hacer una subida. Para acabar ahí ese movimiento correctivo de onda B. Esto puede ser la idea. Con este rechazo aquí, la verdad que dio más probabilidades a seguir subiendo que a bajadas. Veremos qué pasa, pero mientras no pierda la parte de abajo del canal alcista, los cortos no son lo más probable. Si pierde esta zona ya, pues buscamos correcciones para entrar en corto y buscar esas zonas que comentábamos en gráfico semanal. Zona del 23.500, 22.000 más o menos. Bien, pues todos estos activos. Cualquier duda me preguntáis y lo comentamos. Vamos ahora con el vídeo del resto de activos para miembros del canal. Un saludo y buen inicio de semana.